la llave que cambiaría la historia. Hay un detalle poco conocido del Titanic que sigue generando debate más de un siglo después: la llave del casillero donde se guardaban los binoculares del puesto de vigilancia. El segundo oficial David Blair, retirado del barco en el último momento, se había llevado la llave sin darse cuenta, dejando a los vigías sin acceso a los binoculares, los cuales pudieron haberles dado una oportunidad crucial para ver el iceberg con anticipación. Lo más impresionante es que este objeto no es leyenda. La llave auténtica apareció décadas después y fue subastada en 2007, alcanzando más de 100,000 libras. Una pieza real que muchos consideran el error que cambió la historia del Titanic. Reservaciones canceladas. Imagina tener un boleto para el viaje más lujoso de la historia y cancelarlo en el último segundo. Milton Hershey, sí, el magnate del chocolate, tenía reservaciones confirmadas para la primera clase del Titanic. Él y su esposa Catherine ya lo habían planeado todo, pero días antes de zarpar, algo lo hizo cambiar de opinión. Asuntos urgentes en su fábrica de Pensilvania lo obligaron a cancelar y tomó otro barco, el América. Theodore Dreiser, el célebre novelista, también cambió sus planes a última hora. Nunca subió. Estas no fueron coincidencias aisladas, fueron escapes interesantes del destino. Personas influyentes con maletas listas, que por razones que nunca sabremos, no estuvieron donde se suponía debían estar. El hombre que desafió al hielo. Pero mientras algunos evitaron el Titanic casi por milagro, otros que sí subieron protagonizaron momentos tan extraños, tan imposibles, que desafían toda lógica, como la historia del panadero que sobrevivió 2 horas en agua helada. Charles Eugene, panadero jefe del Titanic, cuando el barco comenzó a hundirse, organizó a su equipo para llenar los botes con pan y algunos víveres. Ayudó a mujeres y niños a subir, aunque él no tenía lugar asignado. Cuando ya no quedaban botes, regresó a su camarote y bebió alcohol, mucho alcohol. Luego volvió a cubierta. Fue uno de los últimos en abandonar el barco. Se aferró a la barandilla hasta que la popa se levantó verticalmente y cayó al agua. Milagrosamente sobrevivió. Más de 2 horas en aguas a menos de 0 grados centígrados. Algo médicamente imposible. Él aseguraba que el alcohol lo mantuvo calmado, que no entró en pánico, que siguió moviéndose. Finalmente fue rescatado, casi congelado, pero vivo. Uno de los casos de supervivencia más inexplicables del desastre. La momia maldita. Pero si hay algo más escalofriante que burlar la muerte, es la posibilidad de que la muerte misma viajara a bordo, porque existe una leyenda que muchos todavía creen. Según se cuenta, el Titanic transportaba una momia maldita. La historia dice que a bordo iba un sarcófago egipcio que contenía los restos de una sacerdotisa llamada Amen-Ra, y esa momia estaba maldita. Desde 1890 había arrastrado con todos los que la tocaron, desapariciones, ruinas económicas, muertes inexplicables. Fue donada al Museo Británico, donde continuó causando estragos. Trabajadores enfermaron, guardias escucharon golpes y llantos dentro del ataúd. Una fotografía reveló un rostro demoníaco y el fotógrafo murió poco después. Finalmente, según el mito, el museo quiso deshacerse de ella. La enviaron en secreto a Nueva York en el Titanic, pero aquí está el detalle que cambia todo. Esa momia nunca estuvo en el Titanic, no aparece en el manifiesto de carga, no hay registros, y el objeto real del museo, catalogado como EA22542, ni siquiera es una momia. Es la tapa de un ataúd que ha estado en Londres desde 1889 sin moverse. Entonces, ¿de dónde salió esta historia? De un hombre llamado William Thomas Stead,
periodista, espiritualista, contador de historias sobrenaturales, fue él quien popularizó la leyenda de la momia maldita de Amen-Ra en 1909, 3 años antes del Titanic. Todo era ficción, puro sensacionalismo victoriano. Pero aquí viene la conexión que alimentó el mito para siempre. Stead viajó en el Titanic y murió en el Titanic. Cuando se supo que el creador de la leyenda de la momia maldita había muerto en el barco, muchos comenzaron a decir que la maldición lo había alcanzado, que quizá la momia sí estaba a bordo, que su propia historia lo había devorado. No hay evidencia, no hay documentos, no hay testigos. Pero los defensores del mito dicen: un objeto tan peligroso nunca se registraría oficialmente, se habría transportado en secreto. Y es demasiada coincidencia que el hombre que reveló la historia muriera en el barco donde supuestamente viajaba. ¿Coincidencia? ¿Mito? O quizá una de esas historias que, como el Titanic mismo, mezcla hechos reales con sombras imposibles de explicar. La leyenda del mensaje oculto. Y si creías que la momia era inquietante, prepárate para esto, porque algunos aseguran que el Titanic fue maldecido desde el astillero. Según esta leyenda, en el casco del barco había un mensaje oculto a simple vista: No Pope, no al Papa. Un insulto anticatólico pintado deliberadamente, que habría sellado el destino del barco. La historia tiene raíces reales. El Titanic fue construido en Belfast, Irlanda del Norte, en medio de tensiones brutales entre protestantes y católicos. El astillero Harland & Wolff empleaba principalmente protestantes. La discriminación estaba documentada, era muy violenta y era real. Y entonces surgió la teoría. El número del casco del Titanic, 390904, al verse reflejado o desde ciertos ángulos parecía decir No Pope. Algunos lo llamaron coincidencia visual, otros dijeron que fue un mensaje oculto dejado por obreros resentidos. Pero no existe prueba de que esos números realmente estuvieran en el casco del Titanic. Lo que sí existe es el contexto, una ciudad dividida, odio religioso real y un barco que, con el tiempo, se convirtió en un imán para toda leyenda posible. Las leyendas del Titanic suelen nacer de sombras y rumores, pero hay momentos en los que la realidad es más oscura que cualquier mito, porque apenas un mes después del naufragio, alguien ya estaba filmando una película sobre la tragedia. El cortometraje del Titanic. Esta película muda se llamó Salvada del Titanic. Se estrenó el 14 de mayo de 1912, exactamente 31 días después del desastre, y su protagonista no era una actriz cualquiera, era Dorothy Gibson, una sobreviviente real. Dorothy tenía 22 años, abordó el Titanic en Cherburgo, logró subir al bote salvavidas número 7, fue rescatada por el Carpathia, llegó a Nueva York el 18 de abril y 10 días después ya estaba en un estudio cinematográfico. No solo actuó ella misma, sino que coescribió el guión basado en su experiencia. Y aquí está el detalle más perturbador. Para filmar, Dorothy usó la misma ropa que llevaba la noche del Titanic, el mismo vestido blanco de seda, el mismo abrigo, los mismos zapatos con los que había escapado mientras el barco se partía en dos. La película fue un fenómeno. El público estaba hambriento de información, y ver a una sobreviviente interpretándose a sí misma fue devastador. Pero también lo fue para Dorothy. Informes de la época describen terrores nocturnos, colapsos nerviosos, síntomas que hoy reconoceríamos como estrés postraumático severo. Revivir el desastre tan pronto, frente a cámaras, bajo presión, fue demasiado. Dorothy dejó la actuación. Nunca volvió a hablar públicamente sobre el Titanic. Y en 1914, un incendio en los estudios Eclair destruyó todas las copias conocidas de la película. No sobrevivió ninguna versión completa, solo fotografías fijas, testimonios escritos.
Una película sobre sobrevivir a un desastre que no sobrevivió a su propio desastre. La verdad que se negó por décadas. Durante más de 70 años la versión oficial fue clara. El Titanic se hundió intacto, deslizándose bajo el agua como una sola pieza. Pero decenas de sobrevivientes dijeron lo contrario. Declararon haber visto el barco partirse en dos. Jack Tyer, de 17 años, incluso hizo un dibujo detallado, mostrando la ruptura. Todos estos testimonios fueron ignorados. ¿Por qué? Porque aceptar que el barco se había partido implicaba reconocer fallas estructurales graves, algo que la White Star Line y el astillero Harland & Wolff no estaban dispuestos a admitir. La versión conveniente dominó durante generaciones. Apareció en libros, reportes oficiales e incluso películas. Todo cambió el 1 de septiembre de 1985, cuando Robert Ballard descubrió los restos del Titanic en el fondo del Atlántico. Allí estaba la verdad. La proa y la popa separadas por más de 600 metros, exactamente como habían descrito los sobrevivientes desde 1912. Finalmente fueron reivindicados. Pero muchas preguntas quedaron en el aire. ¿Por qué se ignoraron tantos testimonios durante casi un siglo? ¿Para proteger a las compañías? ¿Para ocultar los defectos del diseño? El descubrimiento de 1985 reveló más que el estado del barco. Reveló todas esas mentiras que se habían dicho. La bacteria que consume al Titanic. Y mientras el mundo debatía sobre maldiciones y mentiras, algo más estaba sucediendo en silencio. Una bacteria estaba devorando el Titanic. Se llama Alomonas titanica. Fue descubierta en 1991 y se alimenta del hierro del barco, formando estructuras de óxido que cuelgan como estalactitas y se deshacen al tocarlas. El deterioro es brutal. En 1985, gran parte del barco aún era reconocible. En 2010, la barandilla icónica de la proa había colapsado. En 2019, la suite del capitán se desmoronó. Los científicos estiman que para 2050 el Titanic podría desaparecer casi por completo, reducido a una mancha de óxido en el lecho marino. A pesar de los esfuerzos de documentación 3D, a pesar de su estatus de patrimonio protegido por la UNESCO, nada puede detener a las bacterias. Un barco construido para desafiar al océano está siendo borrado por organismos invisibles. Y así termina nuestro viaje a través de los misterios del Titanic. Más de un siglo después sigue siendo un enigma envuelto en tragedia. Cada respuesta genera nuevas preguntas. Cada explicación oficial tiene bastantes huecos. El Titanic nos recuerda que las verdades oficiales no siempre son verdades completas, que los poderosos tienen motivos para controlar narrativas y que a veces las teorías conspirativas existen. Pero déjame en los comentarios cuál de todas estas teorías y todas estas historias crees que se acerca más a la verdad. Si llegaste hasta aquí, acabas de cruzar la puerta a lo desconocido. Si te gustó este viaje, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo episodio. Sígueme en mis redes sociales, todas estarán en la caja de descripción. Soy Victoria Ventura y esto ha sido La Puerta a lo Desconocido. Nos vemos en el próximo enigma porque lo extraño nunca descansa. ¿Y tú? ¿Te atreverías a cruzar la próxima puerta?